Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión. Eh, esta sesión está para los estudiantes de primer semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar del sistema endocrino. ¿Sí? Las generalidades del sistema endocrino vamos a abarcar la glándula hipófisis, vamos a abarcar también la glándula tiroides, paratiroides, suprarrenal y pineal. La glándula, el páncreas, por ser una glándula mixta con función endocrina y exocrina, la vamos a abarcar en el sistema digestivo. Eh, Comenzando ya con la, exposición, nosotros sabemos que el sistema endocrino recibe su nombre a que sus productos de formación, ¿sí? O sea, las hormonas, proteínas, son almacenadas o son enviadas al sistema sanguíneo. Eh, y mientras que aquellas sustancias que se ubican, ¿sí? Que se ubican en su producto es eliminado al exterior, por ejemplo, las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas, son estructuras exocrinas, ¿cierto? El control del cuerpo, ¿sí? Se lleva a cabo por medio de dos sistemas, un sistema endocrino y un sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo que ya vimos con anterioridad se lleva a cabo por el desarrollo o la formación de neurotransmisores, el cual da una respuesta rápida ante un estímulo determinado. Es rápida y corta, mientras que el sistema endocrino, por medio de hormonas, ¿sí? Va a tener una respuesta lenta y difusa. Estos dos sistemas lo que buscan, ¿sí? Es generar que el cuerpo esté en equilibrio. Este equilibrio recibe el nombre de homeostasis. Ahora bien, el sistema endocrino, como dije en un comienzo, está formado por una agrupación de células cuya función es producir unas sustancias, ¿sí? Que reciben el nombre de hormonas, ¿sí? Esas hormonas van a ser secretadas, ¿sí? O vertidas más bien hacia la sangre. Por lo consiguiente, debe de tener o poseer una abundante vascularización. Aquí tenemos las glándulas que vamos a hablar el día de hoy, que es la glándula hipófisis, la glándula tiroides, las glándulas paratiroides y las glándulas suprarrenales y la glándula pineal. Bueno, las glándulas, como dijimos en un comienzo, producen las hormonas. Estas hormonas son mensajeros químicos son de varios tipos, ¿no? Tenemos unas hormonas proteicas y polipeptídicas, tenemos unas hormonas derivadas de aminoácidos y tenemos unas hormonas derivadas de esteroides y ácidos grasos. Estas últimas son liposolubles, mientras que las dos anteriores son hidrosolubles. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se lleva a cabo esto, la producción de una hormona? Tiene que haber un estímulo. Ese estímulo se ubica en otra región, ¿sí? Que es la glándula productora de algún tipo de hormona estimulante, ¿sí? Esta hormona, hay dos posibilidades: que actúe con receptores ubicados a nivel de la membrana o que actúen con receptores ubicados a nivel del citoplasma. ¿Qué es lo que genera? Entonces, aquella que
que está ubicado que se une a receptores a nivel de la membrana, genera un segundo mensajero que viaja hasta el núcleo, haciendo que a partir del ADN se forme un ARN mensajero para que vaya a los ribosomas y de esta manera producir un determinado efecto o una determinada sustancia. En los receptores, en la unión del receptor con la hormona que está ubicada, con la hormona que está ubicada a nivel de citoplasma, este conjunto se dirige al núcleo haciendo el mismo efecto que el segundo mensajero, o sea, que a partir del ADN se forme un ARN mensajero que va al ribosoma y que comienza a producir un determinado efecto o una determinada sustancia. Esto se conoce como un mecanismo de retroalimentación. Pasando ya al tema, vamos a hablar de la hipófisis. La hipófisis es considerada la glándula maestra, ya que regula el funcionamiento de otras glándulas. Bajo ella, como vimos anteriormente, va a estar el efecto sobre la tiroides, glándulas mamarias, ovarios, testículos, suprarrenales, ¿cierto? Que van a actuar sobre ella, ¿cierto? Embriológicamente, la hipófisis se divide en dos. Una que se origina del ectodermo bucal y que a partir de la bolsa de Rathke y se denomina adenohipófisis. La otra se origina del ectodermo neural y se denomina neurohipófisis. Vale la aclaración aquí que adeno significa glándula, o sea que la adenohipófisis es la parte de la hipófisis que va a producir alguna hormona, mientras que la neurohipófisis es la parte de la hipófisis que va a almacenar alguna sustancia, en este caso dos tipos de hormonas que son la oxitocina y la ADH u hormona antidiurética. ¿Dónde está ubicada esta hipófisis? Esta hipófisis está ubicada en la silla turca que estoy señalando aquí con el cursor, que estoy señalando del hueso esfenoides. A este nivel, aquí lo voy a dibujar. En este nivel está ubicada la glándula hipófisis, ¿sí? Esta glándula hipófisis, aquí la acabo de rellenar, se ubica en este lugar que se conoce como la silla turca, ¿sí? Aquí va a estar ubicada la hipófisis. Esta silla turca está ubicada, como dijimos anteriormente, en el hueso esfenoides. Aquí la tenemos, ¿sí? La silla turca y aquí tengo la hipófisis. Listo, aquí tenemos la hipófisis. Bueno, muchas en la literatura dice que tiene forma de lenteja, ¿sí? Pero ya en el momento de realizarse el estudio o parte de mi experiencia trabajando en medicina legal, he podido observar que no tiene forma de lenteja, más bien tiene forma como de un frijol acostadito, ¿sí? Aquí parece que tuviera forma de ajo, como me dijeron algunos estudiantes en una clase teórica. La irrigación. La irrigación de la hipófisis está dado por el sistema porta hipofisiario, ¿cierto? Vamos a contener, ¿sí? Dos arterias. Va a estar formado este sistema por dos arterias. Una arteria hipofisiaria superior, que la estoy señalando, ¿cierto? Que la vamos a señalar. Esta que está aquí, esta, porta hipofisiaria superior y una arteria hipofisiaria inferior, ¿sí? Esta que es acá. La porta hipofisiaria superior, ¿sí? Va a recibir, digámoslo así, eh, va a recibir, ¿sí?
va a irrigar más bien la hipófisis anterior o adenohipófisis. Y si ustedes observan es un plexo más grande debido a que allí se produce gran cantidad de hormonas, ¿cierto? Gran cantidad de hormonas. Ahora, la arteria hipofisiaria inferior es un plexo más pequeño, ya que, como dijimos anteriormente, solamente va a almacenar dos hormonas. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, el sistema está dado entonces por la arteria hipofisiaria superior, aquí, y la arteria hipofisiaria inferior. ¿Listo? Eh, Listo. Entonces, en esta lámina quiero mostrarles el accionar de cada una sobre los órganos que va a actuar la hipófisis anterior, ¿sí? La hipófisis anterior, la hipófisis anterior, que va a actuar sobre suprarrenales, ¿sí? Tiroides, testículos, ovarios, ¿sí? Glándula mamaria, eh, tejido adiposo, músculo y hueso. ¿Listo? Mientras que la glándula de la neurohipófisis, también llamada par nerviosa, va a actuar sobre riñones, útero y glándula mamaria. Ese es el accionar de estas hormonas. Bueno, ahora, la adenohipófisis o hipófisis anterior se va a dividir en tres partes, ¿sí? La pars distalis, la pars intermedia y la pars tuberalis. Aquí las tengo, ¿sí? La pars tuberalis, la pars intermedia y la pars distalis, ¿sí? Y esta que tengo aquí que es la pars neuralis. Ahora, la pars distalis, también conocido como lóbulo anterior, como todas las glándulas, va a estar formada, como toda esta glándula va a estar rodeada por una cápsula fibrosa, tejido conectivo denso fibroelástico. Va a tener sus células dispuestas en forma de cordones. Vamos a encontrar dos tipos de células a este nivel. Unas células cromófilas que viran con la hematoxilina eosina, ¿cierto? Que es el colorante que más se utiliza en estas placas histológicas. Y otro tipo de células que se conocen como cromófobas. Cromo, color, fobos, miedo. O sea que no tiñen, no viran ante la coloración de hematoxilina eosina. A su vez, las células cromófilas, ¿sí? Se van a clasificar en dos. Las acidófilas, cuando su coloración es de naranja a fucsia, y las basófilas, cuando su coloración es azul a morado. Aquí les tengo unas células. Las que están rodeadas por una línea amarilla son las acidófilas, mire su coloración fucsia. Las que están rodeadas de la línea roja son las basófilas, una coloración más oscura, un moradita. Y las que están rodeadas por la línea verde son las cromófobas, no tiñen, no tiñen, no tiñen, la célula no tiñe, su citoplasma no tiñe, ¿sí? Por esa razón se llaman cromófobas. Bueno, entonces, las células cromófilas, ¿sí? Acidófilas, son las más abundantes, ¿sí? Como dijimos, tiñen de una coloración naranja a fucsia, ¿sí? Y vamos a encontrar dos tipos de estas células, que son los somatotropos, que produce la somatotropina, ¿sí? Que es conocida también como hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento es liberada o es aumentada su, su concentración en sangre gracias a la hormona liberadora de somatotropina, pero es inhibida gracias a la somatomedina. Esto es lo que se llama un feedback. Cuando hay
poquita hormona de crecimiento, tomando como ejemplo ahorita la hormona de crecimiento, se produce en el hipotálamo el factor liberador de hormona somatotropina, pero si hay demasiada, entonces se produce la somatomedina que inhibe su producción. Ahora, el otro tipo de células son los mamotropos. Son los encargados de producir prolactina, ¿cierto? Dentro de esta prolactina, sí, tenemos las sustancias, dos hormonas, ¿sí? Una producida por el hipotálamo, el factor liberador de prolactina, y el otro producido o no producido, que se almacena en la neurohipófisis, que es la oxitocina, que hace que se aumente la prolactina. Ahora, hay un factor inhibidor de la prolactina que, como su nombre lo dice, inhibe para la producción de esta hormona. Aquí les muestro cómo se observa una imagen, ¿sí?, de las células acidófilas, ¿sí? Naranja en este caso. Bueno, seguimos con las células basófilas. Estas células basófilas se van a ubicar en la periferia, ¿cierto? Son de un color azul a moradito. Vamos a encontrar unas células, los lipotropas, que no se sabe cuál es su función, y tenemos que estos corticotropas, es por la acción de la hormona liberadora de corticotropina, se produce la ACTH, la hormona adrenocorticotropa, que va a actuar sobre la médula suprarrenal, ¿sí? Sobre la glándula suprarrenal. Tenemos las tirotropas, ese es un tipo de células, ¿no?, que actúa bajo el influjo de la hormona liberadora de las tirotropas para que produzca TSH, o sea, hormona estimulante del tiroides. Y por último tenemos las gonadotropas, que bajo la influencia de la hormona liberadora de gonadotropinas producidas por el hipotálamo hace que produzca dos hormonas: la hormona folículo estimulante, ¿sí?, la hormona folículo estimulante, y la hormona luteinizante. Aquí las tenemos, las basófilas, una coloración más oscura. ¿Listo? Y por último, las cromófobas. Se piensa, ¿sí?, que son cromófilas degranuladas, que no tienen gránulos en su citoplasma, y por eso no vira ante la coloración de hematoxilina eosina. Aquí las tenemos. Miren aquí. Vemos solamente el núcleo, más el citoplasma no se ve bien. Tenemos otro tipo de células que vamos a encontrar en la par distalis, que son no secretoras, ¿cierto? Y al parecer tienen una función de sustento, sostener los otros tipos de células. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de la pars intermedia. La pars intermedia va a contener abundantes quistes que se hallan, en donde se almacena un abundante coloide, ¿sí?, que son conocidos como los quistes de Racket. Y también vamos a encontrar células basófilas, ¿sí?, que van a producir la propiomelanocortina, ¿sí?, que es lo que hace que produzca la MHM, factor liberador de melacortina, que es un factor liberador de prolactina. Y por último, la pars tuberalis, que prácticamente es el tallo, es una parte del tallo de unión entre la hipófisis y el hipotálamo, con abundante vascularización, cuyas células son basófilas, y que por estudios de inmunoreactividad se ha observado que produce FSH, hormona estimulante del folículo, la LH, hormona luteinizante, y la hormona adrenocorticotropina. La neurohipófisis, que está acá, ¿sí?, sus productos,
¿sí? O que se almacenan aquí en esta porción son producidos por fuera de esta estructura. Se van a ubicar en unos núcleos situados en el hipotálamo, ¿sí? A esta vía se le llama la vía hipotálamo hipoficiaria, ¿sí? Aquí la tengo, hipotálamo hipoficiaria. La vía hipotálamo hipoficiaria, como estamos observando aquí, ¿sí? Ay, esta vía, como le digo, sus sustancias que se almacenan en la neurohipófisis se producen en núcleos ubicados aquí, en esta parte, que se conoce con el nombre de hipotálamo. El hipotálamo. Ahí se producen las sustancias, ¿sí? Las sustancias que se almacenan en la neurohipófisis. Aquí tengo, resalto estas dos estructuras, ¿sí? Esta, esta que está aquí, esta que es el núcleo paraventricular, para al lado. O sea, es un núcleo, cuando hablamos de núcleo, hablamos de acúmulos de cuerpos de neuronas, ¿sí? Eso es el núcleo. En este núcleo vamos a encontrar gran cantidad de neuronas que se ha especializado en producir un tipo de hormona, ¿sí? Y aquí tenemos el núcleo supraóptico. Se lo estoy señalando aquí con esta bolita roja, ¿cierto? Supra significa encima y aquí tengo el quiasma óptico y aquí tengo el nervio óptico, por eso se llama supraóptico. Es un núcleo que se encuentra encima del nervio óptico. ¿Listo? Entonces, esta neurohipófisis, ya como dijimos, no es una glándula endocrina, ¿cierto? Lo que hace es almacenar neurosecreciones que se producen en el hipotálamo, ¿sí? Y estas neurosecreciones son la oxitocina y la ADH, hormona antidiurética o también conocida como vasopresina. El núcleo paraventricular tiene una afinidad por producir oxitocina, mientras que el núcleo supraóptico va a producir ADH, ¿sí? Estas dos sustancias se van a unir a una proteína llamada neurofisina que lo que hace es transportarla hacia la neurohipófisis, ¿cierto? Vamos a encontrar también unas estructuras conocidas como pituicitos que cumplen una función similar a los oligodendrocitos, que es la de sostener los axones, ¿cierto? Y en esos axones vamos a encontrar unas granulaciones acumulados, ¿cierto? Que se conocen con el nombre de cuerpo de Herring. La tiroides, la siguiente glándula es la tiroides. Esta estructura, ¿sí? Eh, va a estar bajo el influjo del hipotálamo, claro, indirectamente, ¿no? Porque el hipotálamo produce el factor liberador de tirotropina que actúa sobre la hipófisis, la cual va a producir el factor estimulante del tiroides que actúa sobre la glándula tiroides y para que produzca dos sustancias, una llamada T3 o tironina, ¿cierto? Y el otro llamado T4 o tetrayodotironina, un aminoácido unido a yodo, la tironina unido a yodo, ¿listo? Ahora también la tiroides, cuando hay un desequilibrio en el calcio, cuando hay aumento en el calcio, genera una hormona calcitonina, que lo que hace es disminuir los niveles de calcio en sangre. Aquí tenemos eh, tenemos la glándula tiroides, ¿cierto? Con sus lóbulos y su istmo. En algunas ocasiones vamos a encontrar otro lóbulo, el lóbulo piramidal, que es el rezago del conducto tirogloso, ¿sí? Pero esos son un rezago embriológico. Ahorita aquí no lo tiene, ¿listo? La tiroides, su unidad estructural, ¿sí? Funcional, es el folículo tiroideo, ¿sí? Este folículo tiroideo tiene un aspecto quístico, ya que externamente, ¿sí?
cada folículo tiroideo. La tiroides es la unión de varios folículos tiroideos, ¿sí? Externamente el folículo va a estar formado por un epitelio cúbico simple y en su interior va a haber un coloide, una sustancia gelatinosa, ¿cierto? Dando ese aspecto quístico. Entonces tenemos un epitelio folicular, este quiste, digámoslo así, que son las células foliculares, que también se conocen con el nombre de células principales, que es epitelio cúbico simple, y las células parafoliculares, también conocidas como células C. En este, perdón, y vamos a tener que el coloide, que es la otra parte de este quiste. El quiste está formado por el epitelio folicular y el coloide. Bueno, ahora, este epitelio cúbico que habíamos hablado va a producir estas dos hormonas, T3 y T4. Aquí tengo una ampliación, ¿sí? Esto es lo que es aspecto quístico, lo que yo les decía a ustedes, ¿sí? Véngalo, esto aquí. Esto es lo que es el aspecto quístico, como un quiste, ¿sí? Esto es un quiste, eso. Ese es el aspecto quístico que nos hablan los libros, ¿cierto? Quístico, ¿por qué? ¿Sí? Porque alrededor de él hay una capa externa. Aquí pues las células parecen cilíndricas, pero es de cúbico a cilíndrico, ¿cierto? Que son estas capas, esta, ¿sí? Esta que está aquí. Esta es el epitelio cilíndrico en este caso, pero generalmente es cúbico. Entonces, esto por un lado es el epitelio externo y internamente nosotros vamos a observar, ¿sí? Vamos a observar un, un líquido que es este que está aquí adentro, este que está aquí adentro, este, ¿sí? Este, este que está aquí, todo esto que está aquí. Todo esto se conoce con el nombre de coloide. Y ustedes se preguntan, ¿el coloide por qué está formado? Sencillo, está formado por las hormonas T3 y T4, ¿listo? Que se van a almacenar en ese lugar. Aquí lo tengo a mayor aumento. Esta es para resaltar lo siguiente. Yo tengo aquí, tengo mi epitelio, aquí sí se ve cúbico, este que lo estoy señalando, ¿cierto? Mi epitelio cúbico simple. Tengo también mi coloide, ¿cierto? Todo esto es mi coloide, todo esto que está acá, todo esto, ¿sí? Pero, además, entra otra estructura a jugar aquí, ¿sí? Que son estas celulitas que tengo acá, que estoy señalando, de color naranja, estas que están acá, ¿sí? Estas que están acá, que son las famosas células parafoliculares, ¿cierto? Mientras estas células que están acá, que yo señalé de amarillo, o sea, las células foliculares o principales, producen la T3 y la T4. Estas que están acá, estas, ¿sí? Estas que están aquí al ladito, las células porque es para al lado, parafoliculares, ¿sí? Que están al lado de las foliculares, y estoy rayando yo de naranja, van a producir la calcitonina, ¿sí? Producen la calcitonina que controla la concentración de calcio en sangre. Aquí hice una animación para tratar de explicar qué es lo que sucede. ¿Sí? Tengo mis células foliculares, ¿sí? Aquí estas son mis células foliculares, todas estas son mis células foliculares. Todas estas son células foliculares que yo pues en la mayoría de los casos se ve como cúbico, ¿sí? Como cúbico, sí, como cúbico, ¿sí? O sea, aunque ya vimos que también puede tener otra coloración, ¿cierto? Otra forma que es cilíndrico, ¿cierto? Y tenemos aquí al ladito esto que estoy señalando, espere que no, el color no me ayuda el color del,
Vamos a ver. Mira, aquí que estoy señalando aquí, tenemos las células parafoliculares, es una representación, ¿no? E internamente voy a tener mi folículo. Todo esto es el folículo. Todo esto es el folículo. Todo esto. Entonces tengo, y esto es lo que yo digo que tiene, que se dice que tiene aspecto quístico. ¿Sí? A esto es lo que se le llama el aspecto quístico. Eh, Sigamos. Entonces, amplío una porción de ese folículo. Aquí tengo el líquido folicular, ¿sí? Aquí tengo, digámoslo así, la membrana basal de este epitelio. Y aquí tengo la sangre, ¿cierto? Ustedes saben que es muy, muy irrigada las glándulas, ¿cierto? De la hipófisis, ¿cierto? De la hipófisis llega una hormona de la adenohipófisis, la hormona estimulante del tiroides. Esta hormona, ¿qué es lo que hace? Hace que se genere un segundo mensajero que va al núcleo para que éste genere un AR mensajero que va al retículo endoplasmático rugoso para que se genere unas proteínas, ¿cierto? Que se van a desdoblar produciendo el aminoácido que se requiere, que es la tironina, que las tengo aquí, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo el yodo, ¿cierto? Y gracias a una proteína, ¿sí? La peroxidasa tiroidea hace que esta se combine con oxígeno y se pueda mezclar por oxidación con la tironina, ¿cierto? Generando monoyodotironina, ¿cierto? O diyodotironina, como quiera. Diyodo, yodo, mono, un solo átomo de yodo, ¿cierto? Estos se van a mezclar, ¿sí? Entre sí para formar 3T, o sea, triyodo, T3, perdón, triyodo, 3 yodos, triyodo tironina que va al coloide. Ahora, el diyodo tironina también se puede combinar para formar T4 o tetrayodo tironina que va también al coloide. Esta es una forma muy sencilla de explicar qué es lo que sucede, ¿no? La reacción bioquímica compleja se debe estudiar del libro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, Ahora sucede que cuando se disminuye o se requiere de las hormonas T3, T4 por efectos del metabolismo, la célula engloba porciones de coloide. Ese coloide pasa al citoplasma donde va a ser transformado, ¿cierto? Para que sea eliminado en sangre. La forma activa de la hormona es T3. Por consiguiente, T4 se va a transformar en 3, dejando un yodo, el cual va a ser de nuevo reutilizado por la célula para formar monoyodotironina. Bueno, ahora, las células paraforiculares ya dijimos que producen la calcitonina y aquí ya la habíamos señalado, ¿cierto? Ya la habíamos señalado, tenemos amarillo aquí, vamos a haber cogido esto, aquí, que son estas que están aquí. Listo, las células parafoliculares, células parafoliculares. Bueno, ahora vamos a hablar de la paratiroides. La paratiroides es una glándula que se ubica posterior en la parte posterior de la tiroides, ¿cierto? Esta estructura, ¿sí? Va a tener unas células, ¿sí? Que son las células principales, ¿sí? Que productoras de la hormona, PTH, también conocida como paratormona, ¿sí? Y la oxifílica, que no se conoce la función, pero se piensa que que las oxifílicas se van a transformar en células principales. Eh, en esta lámina, miren, aquí las tenemos, tenemos las células oxifílicas
y las células principales. Listo. Fosifílicas y células principales. La glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, ¿sí? Prácticamente está ubicada en el polo superior, produce esteroides, catecolaminas, ¿cierto? Y su parénquima va a estar formada por dos fases, digámoslo así, una que se llama la corteza suprarrenal y una que es clara y la médula suprarrenal que es de una coloración oscura. Aquí tengo la división. Esto que está acá, ¿sí? Esto es la corteza suprarrenal. Aquí yo puedo ver la cápsula, esto que estoy rayando acá. Y aquí abajo, ¿sí? Aquí abajito, tengo la médula. Todo esto que estoy aquí señalando de azul es la médula. Todo esto es la médula. ¿Sí? Entonces tengo la corteza, que está corteza y la médula. La glándula, como todas las glándulas, como vimos al comienzo, está formada por una cápsula. ¿Sí? Una cápsula. Bueno, la corteza suprarrenal va a estar dividida en tres zonas, ¿sí? Entonces, la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticulada, ¿sí? La zona reticulada. Entonces, la zona fascicular, por influencia de la ACTH, ¿sí? Va a actuar sobre la zona la angiotensina 2 y la hormona adrenocorticotropina va a actuar sobre la glomerular para que produzca mineralocorticoides. Y el principal mineralocorticoide es la aldosterona. ¿Listo? Ahora bien, la zona fasciculada está conformada por células dispuestas en cordones, ¿cierto? Que se llaman espongiocitos. Estos van a producir glucocorticoides bajo la influencia de la hormona adrenocorticotropina, conocidos como corticosterona y cortisol. Y por último, la zona reticular bajo influencia de ACTH va a producir andrógenos, principalmente la dehidroepiandrosterona. ¿Listo? Entonces aquí tengo la corteza, ¿sí? Esta es la corteza. Esta es la cápsula que está aquí arriba. Esto es cápsula. Listo, cápsula. Eh, Ahora bien, tengo también la zona glomerular. Si ustedes observan aquí, les estoy dibujando un circulito alrededor de la zona glomerular. Se caracteriza por eso, por la presencia de estas estructuras en forma de globo que estoy dibujando acá. Sí, mira, aquí las estoy dibujando. Por eso se llama zona glomerular, viene de glomos, ¿cierto? La zona glomerular. Y ahora, la zona reticulada. La zona reticulada, vamos a cambiarle el color a la pluma. Está aquí, miren, es aquí. Le coloqué un color verdecito. Sí, miren, aquí están. Que son los espongiocitos, son bastante vacuolizados, pero esas vacuolas no las podemos ver acá. ¿Sí? Mira, observen aquí las células dispuestas una detrás de otra aquí. Mire, perdón. Bueno, aquí, en esta, mira aquí, sí, estas son la zona fasciculada, hasta allá abajo. ¿Sí? Esta es la zona fasciculada. Todo esto es fasciculada. Si ustedes observan, las células están dispuestas, mire, por ejemplo, aquí está esta, ¿sí? Mira, aquí voy a dejar, mira, para que vean. ¿Sí? Está la siguiente, una detrás de otra, ¿sí? Eso es forma cordonal, ¿sí? Forma cordonal. Igual sucede en la hipófisis. Listo. Y por último, tenemos la zona reticulada, ¿sí? Que es toda esta. Que aquí el orden que tenía se pierde, o sea, digámoslo así, hay como un desorden ahí. Entonces tengo la zona glomerular,
¿sí? Productora de mineralocorticoides como la aldosterona. Tengo la zona fasciculada donde las células se disponen en cordones, ¿cierto? Y entre cordón y cordón, esa es donde coloqué las líneas verdes, ¿sí? Están los sinusoides, ¿cierto? Que son los que producen cortisol. Y tenemos la zona reticulada que produce andrógenos. ¿Listo? Ya lo habíamos hablado. Bueno, aquí tengo para explicar la irrigación, ¿sí? Aquí tenemos los cordones, esto aquí está clarito para mostrar, ¿sí? Para mostrar bien las células, cómo es que se disponen en forma cordonal, mírenlas ahí, ¿sí? Miren, aquí están todas en forma cordonal, ¿sí? Eh, Tenemos la zona glomerular, la corteza, la fasciculada, perdón, y la reticular. Bueno, cambio aquí. Bueno, entonces en la médula suprarrenal vamos a encontrar dos tipos de células, las células cromafines y las células ganglionares. Estas células cromafines van a producir catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, que van a estimular los nervios espláncnicos simpáticos, mientras que las células ganglionares van a las células simpáticas. Por último, ya para terminar, tenemos la glándula pineal que tiene a su cargo el periodo o el ciclo circadiano, o sea, el de día-noche, ¿cierto? Y la actividad gonadal. Está formada por dos tipos, los pinealocitos, ¿sí? Los pinealocitos y las células intersticiales. Estos pinealocitos, ¿sí? Eh, una hormona, ¿cierto? La melatonina, ¿sí? Esta melatonina que es sintetizada a partir del triptófano y se libera durante la noche. Inhibe la liberación de hormona de crecimiento y gonadotropina, de hormona de crecimiento y gonadotropina en la hipófisis del hipotálamo. Y tenemos también las células intersticiales, que su función es parecido al de las células de la neuroglía. Aquí tengo una imagen del pinealocito. ¿Listo? Bueno, hemos terminado entonces la exposición. Espero que esta les sirva a ustedes de gran ayuda para aclarar sus conceptos. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Hasta luego.